En el corazón de la Sierra Norte de Puebla, en un pueblo donde la fe se respira con el aire frío de la montaña, un hombre de Dios y su hermana decidieron torcer las sagradas escrituras para justificar lo impensable. Tras los muros de la casa parroquial, no solo se guardaban secretos, sino que se creaba una nueva estirpe, una familia nacida del pecado y criada en el engaño. Durante más de 20 años, el sacerdote Ramiro Valdés y su hermana Ofelia construyeron una prisión disfrazada de hogar para sus propios hijos, engendrados en el más oscuro de los secretos. Lo que la comunidad de San Miguel Tzinacapán veía como la devoción de una hermana cuidando a su hermano sacerdote era, en realidad, el velo que cubría una tragedia inimaginable. Lo que estoy a punto de contarles no es solo la historia de un incesto justificado con versículos bíblicos, sino el crudo retrato de cómo la autoridad moral puede convertirse en la máscara de la perversión y cómo el respeto ciego de una comunidad puede ser cómplice del horror. Soy Padre del Valle y estás viendo Realidad México. Antes de sumergirnos en las profundidades de este caso, te pido que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Y como siempre, déjame saber en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo nos acompañas. Tu voz es parte de esta comunidad. La historia de Ramiro Valdés no comenzó en la oscuridad, sino todo lo contrario. Llegó a San Miguel Tzinacapán a mediados de los años 80. Un hombre joven, carismático y con una oratoria que cautivaba a los fieles. Era un soplo de aire fresco para una comunidad profundamente arraigada en sus tradiciones católicas. Su palabra era ley y su presencia un consuelo. Poco después de su llegada, lo alcanzó su hermana menor, Ofelia. Era una mujer callada, de mirada baja y manos siempre ocupadas. La versión oficial, la que todos aceptaron sin dudar, era que Ofelia, soltera y sin más familia, había decidido dedicar su vida a cuidar de su hermano, el siervo de Dios. Una historia de sacrificio y amor fraterno que conmovió al pueblo. Se instalaron en la casa parroquial, una construcción de piedra y teja roja anexa a la iglesia principal. Un edificio que dominaba la pequeña plaza del pueblo. La casa tenía 2 plantas. La de abajo, con un pequeño despacho donde el padre Ramiro recibía a los feligreses y una sala modesta. La de arriba, el área privada, cuyas ventanas siempre parecían estar cerradas, incluso en los días más calurosos. Nadie le dio importancia. Se asumía que era la modestia y el recato de Ofelia. Los primeros años transcurrieron en una aparente normalidad. El padre Ramiro oficiaba misa, bautizaba, casaba y consolaba a los moribundos. Ofelia mantenía la casa impecable y se encargaba del jardín trasero, un pedazo de tierra oculto a la vista por un alto muro de piedra que ella misma ayudó a reforzar. Fue entonces cuando comenzaron los primeros susurros. Ofelia empezó a ausentarse. Primero de las misas dominicales, luego de sus escasas visitas al mercado. El padre Ramiro explicaba con semblante preocupado que su hermana sufría de una enfermedad de la sangre, una dolencia que la debilitaba y la obligaba a guardar reposo. La gente, llena de compasión, le llevaba caldos, hierbas medicinales y rezaba por su pronta recuperación. Nadie se atrevió a pedir verla. ¿Quién osaría importunar a la abnegada hermana del sacerdote? La verdad era infinitamente más monstruosa. Arriba, en las habitaciones selladas al mundo, Ofelia estaba embarazada. No fue un acto de violencia en el sentido clásico, sino de una manipulación psicológica tan profunda y retorcida que borraba las líneas de la voluntad. Ramiro, armado con su conocimiento de la Biblia
y su inmensa autoridad sobre su hermana, la había convencido de que eran parte de un plan divino. Le leía pasajes del Antiguo Testamento, sacados de contexto, sobre linajes sagrados y deberes que trascendían la moral de los hombres comunes. Les hablaba de Abraham y Sara, de Lot y sus hijas, no como advertencias, sino como ejemplos de que la voluntad de Dios a veces toma caminos incomprensibles para los mortales. Somos un arca, Ofelia, le decía en la penumbra de su habitación. Un arca para preservar una línea pura en un mundo que se corrompe. Esto no es pecado, es un sacrificio sagrado. Ofelia, aislada, adoctrinada desde niña en la obediencia y con una fe ciega en su hermano, el hombre de Dios, acabó por creerlo. Su cuerpo se convirtió en un recipiente para un supuesto mandato divino, y su mente en una jaula de versículos tergiversados. El nacimiento del primer hijo, a quien llamaron Mateo, fue un evento clandestino, asistido únicamente por Ramiro. Un parto silencioso, con trapos en la boca de Ofelia para ahogar los gritos de dolor. El llanto del bebé era el sonido más peligroso del mundo. Durante meses, el niño vivió en el más absoluto secreto en las habitaciones superiores. Cuando algún feligrés escuchaba un ruido extraño, Ramiro lo atribuía al viento, a los gatos en el tejado o a su propia torpeza. La mentira inicial, la de la enfermedad de Ofelia, se convirtió en la piedra angular de una fortaleza de engaños que crecería durante las siguientes 2 décadas. El pequeño Mateo no sería el único. A él le siguieron 14 hermanos más, nacidos en intervalos de poco más de un año. La enfermedad de Ofelia se volvió crónica a los ojos del pueblo, una excusa permanente para su reclusión. Con cada nuevo embarazo, el secreto se hacía más pesado y la logística para mantenerlo más compleja. La casa parroquial se transformó definitivamente en una prisión. La vida dentro de aquellos muros seguía un ritmo implacable y extraño, dictado por el miedo a ser descubiertos. El día comenzaba antes del amanecer. Ramiro los despertaba no con un beso de padre, sino con la severidad de un líder de culto. La primera actividad era la oración. Todos los niños, desde los más pequeños hasta los adolescentes, debían arrodillarse en el suelo de madera de la habitación más grande del piso de arriba. Ramiro, de pie frente a ellos, no leía el Evangelio del amor y el perdón que predicaba en la iglesia. En su lugar, recitaba los mismos pasajes del Antiguo Testamento que usó para quebrar la voluntad de Ofelia. Les hablaba del diluvio, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pintando el mundo exterior como un lugar de pecado y perdición del cual él, su padre y guía espiritual, los estaba protegiendo. Les enseñó que su familia era especial, elegida por Dios para una misión secreta. Su existencia era un secreto sagrado. El silencio es vuestra oración más importante, les repetía una y otra vez. El ruido atrae al demonio, y el demonio vive en los oídos de los vecinos. Esta frase se convirtió en el mandamiento principal de su infancia. Aprendieron a caminar de puntillas, a hablar en susurros, a jugar sin reír a carcajadas. Sus juegos no eran los de otros niños. No había pelotas ni bicicletas. Sus juguetes eran objetos encontrados, piedras lisas del jardín, trozos de madera, botones sueltos. Su mayor entretenimiento era mirar a través de una pequeña grieta en una de las ventanas tapiadas del piso superior, un pequeño agujero que daba a la plaza del pueblo. Desde allí, veían a los otros niños correr, gritar, caerse y ser levantados por sus madres. Veían un mundo vibrante y ruidoso que les estaba prohibido.
Para ellos, esos niños de fuera no eran otros niños, eran los del mundo, seres diferentes a los que no debían aspirar a parecerse. La educación estaba enteramente en manos de Ramiro y una cada vez más ausente y agotada Ofelia. Les enseñó a leer y a escribir, pero el único libro permitido era la Biblia, y su única interpretación válida era la de él. Cualquier pregunta que desafiara su narrativa era castigada con ayuno o con la obligación de copiar versículos sobre la obediencia durante horas. La alimentación era precaria, dependían en gran medida de las ofrendas que los feligreses dejaban para el sacerdote. Gallinas, huevos, maíz, frijoles. Ofelia hacía rendir la comida hasta límites inhumanos. Las sopas eran más agua que sustancia, y la carne, una rareza reservada para alguna fiesta religiosa que ellos celebraban en su propio y silencioso universo. La desnutrición crónica dejó su marca en los cuerpos de los niños. Eran pálidos, delgados, con los dientes manchados y el cabello quebradizo. Pero las consecuencias más terribles no eran las nutricionales, sino las genéticas. El incesto continuado a lo largo de los años comenzó a manifestar sus monstruosos efectos. El quinto hijo, Samuel, nació con el paladar hendido, lo que le dificultaba enormemente alimentarse y hablar. Ramiro lo interpretó como una marca del diablo, por una supuesta falta de fe de Ofelia durante el embarazo. La niña número 9, Lía, nació con una malformación en la cadera que la hacía cojear de forma pronunciada. Otro de los varones, Daniel, mostraba un retraso cognitivo severo. A los 10 años, apenas podía pronunciar algunas palabras y su comprensión era limitada. Ramiro no buscó ayuda médica para ninguno de ellos. Hacerlo habría significado revelar su secreto. En su lugar, recurría a la oración y a castigos divinos. Samuel, con su boca deformada, era obligado a permanecer en una habitación separada para que su impureza no contagiara a los demás. Lía era azotada con una vara cuando se caía por su cojera, pues su padre decía que su tropiezo era producto de la pereza espiritual. La casa parroquial, con su olor a encierro, incienso y enfermedad, se había convertido en un laboratorio de horrores genéticos y psicológicos. Ofelia, atrapada en un ciclo de embarazos y partos clandestinos, se fue consumiendo. Su cuerpo, debilitado por las sucesivas gestaciones y la falta de atención médica, era un mapa de su tragedia. Pero su mente estaba aún más rota. Momentos de lucidez, en los que veía la monstruosidad de su situación, eran seguidos por largos periodos de resignación catatónica, donde se aferraba a las justificaciones de su hermano como único salvavidas. Era víctima y cómplice, carcelera y prisionera. Los niños mayores, al entrar en la adolescencia, comenzaron a asumir el cuidado de los más pequeños. La hija mayor, a quien llamaremos Ana, se convirtió en una segunda madre para sus hermanos. Era ella quien limpiaba a Samuel, quien ayudaba a Lía a caminar, quien intentaba enseñarle a Daniel a formar palabras. Y fue en Ana donde la primera semilla de la duda real comenzó a germinar. A diferencia de sus hermanos menores, ella tenía recuerdos más nítidos de las primeras mentiras. Recordaba haber escuchado risas del exterior con más claridad, haber visto más a través de la grieta. La narrativa de su padre empezaba a mostrar fisuras. ¿Por qué Dios querría que sus hijos elegidos vivieran con hambre y dolor? ¿Por qué su protección se sentía como una jaula? La duda se convirtió en una pequeña llama de rebelión que crecía en su interior. Una llama que eventualmente se convertiría en el incendio que consumiría el mundo secreto de la familia Valdés. Durante 20 años,
El silencio fue el guardián más eficaz del secreto del padre Ramiro. Un silencio impuesto por el miedo dentro de la casa parroquial y mantenido por el respeto ciego en el exterior. Pero un secreto de tal magnitud, que involucra a 15 almas, no puede permanecer oculto para siempre. Genera su propia gravedad, deforma la realidad a su alrededor hasta que, inevitablemente, algo se quiebra. Las primeras grietas no vinieron de un estallido, sino de pequeños susurros y observaciones que la gente del pueblo comenzó a acumular a lo largo de los años. La eterna enfermedad de Ofelia ya no era creíble para algunos. Una vecina juraba haber escuchado el llanto de un bebé en mitad de la noche. Un monaguillo contó que una vez, al entrar sin avisar a la sacristía, vio al padre Ramiro guardando apresuradamente una pequeña sandalia de niño, visiblemente usada. Eran piezas de un rompecabezas que nadie se atrevía a armar. Criticar al sacerdote era casi una blasfemia en San Miguel Tzinacapán. Era más fácil tachar a la vecina de chismosa y al monaguillo de imaginativo. Sin embargo, la acumulación de extrañezas pesaba en el aire. Pero la primera intervención real y consciente no vino de un vecino, sino de una profesional de la salud. Su nombre era Elena Rojas, una enfermera joven y dedicada que formaba parte de una brigada de vacunación del gobierno estatal que llegó al pueblo en el año 2005. Su tarea era simple: ir casa por casa para asegurarse de que todos los niños tuvieran sus vacunas al día. Cuando llegó a la casa parroquial, el padre Ramiro la recibió con una sonrisa amable, pero firme. Le explicó que en su casa no vivían niños, solo él y su hermana enferma. Elena, revisando su censo, insistió. Tenía registros de que la casa parroquial debía ser visitada. Fue entonces cuando, desde el piso de arriba, escuchó un ruido inequívoco. El sonido de un objeto cayendo y un grito ahogado, casi un gemido. El rostro del padre Ramiro se endureció. Son los gatos, enfermera. El tejado está lleno de ellos. Pero Elena no era tonta. El sonido había sido humano. Miró fijamente al sacerdote y por un instante vio una fisura en su máscara de piedad. Vio pánico. Insistió en que, por protocolo, debía verificar el piso superior. La reacción de Ramiro fue explosiva. Pasó de la amabilidad a una furia helada. La acusó de insolencia, de faltarle el respeto a un siervo de Dios y a su hogar. Le dijo que su casa era un lugar sagrado y que ella no tenía derecho a profanarlo con sus sospechas mundanas. Su autoridad era tan abrumadora que Elena, una joven de fuera enfrentándose al hombre más poderoso del pueblo, se vio obligada a retroceder. Se fue, pero el incidente no la dejó en paz. El sonido que escuchó, la reacción del sacerdote, las ventanas cerradas a cal y canto, todo gritaba que algo estaba terriblemente mal. Elena Rojas hizo lo que su conciencia le dictaba. Acudió al presidente municipal. Le contó sus sospechas, la extraña negativa del sacerdote, el ruido que había escuchado. El presidente municipal, un hombre del pueblo que debía su posición en parte al apoyo del padre Ramiro, la escuchó con impaciencia. «Mire, señorita», le dijo con condescendencia, «usted no es de aquí. No conoce al padrecito. Es un santo. Su hermana está muy enferma y él es muy celoso de su privacidad. Seguramente escuchó mal». Elena insistió. Habló del derecho de los niños a la salud. El presidente municipal se encogió de hombros y le sugirió que se concentrara en las familias que sí querían su ayuda y dejara en paz al sacerdote. Frustrada y enojada, Elena no se rindió. Habló con el jefe de la pequeña estación de policía local. El resultado fue el mismo. El policía,
un hombre que se confesaba con Ramiro todos los meses. Casi se rió de ella. La burocracia, la apatía y el poder intocable de la iglesia habían formado un muro tan sólido como el de la propia casa parroquial. La brigada de vacunación se fue del pueblo una semana después, y Elena se llevó consigo la amarga sensación de la impotencia. Su advertencia se perdió en el aire, pero no del todo. Su visita y su confrontación con el sacerdote se convirtieron en el chisme principal del pueblo. Algunos feligreses se ofendieron por la audacia de la enfermera, pero para otros fue la confirmación de que sus propias sospechas no eran infundadas. El rompecabezas tenía una nueva pieza. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, no vendría de fuera, sino de dentro. Vendría de Ana, la hija mayor, que para entonces tenía 17 años. Su rebelión silenciosa había llegado a un punto de ebullición. El nacimiento de su último hermano, que nació con graves problemas respiratorios y murió a las pocas semanas sin recibir ninguna ayuda, fue la gota que derramó el vaso. La teología de su padre ya no podía justificar la muerte de un bebé en sus brazos. Ana entendió que su padre no era un salvador, sino la causa de todo su sufrimiento. Comenzó a planear su escape. Era una tarea casi imposible. Nunca había salido de la casa sola. No conocía las calles, no sabía a dónde ir. Su única ventaja era que por ser la mayor y la más responsable, a veces se le permitía ir al jardín trasero sola para recoger hierbas. Durante semanas, estudió el muro del jardín. Encontró un punto donde las piedras estaban sueltas y el mortero se había desmoronado. Poco a poco, usando una cuchara vieja que robó de la cocina, fue aflojando las piedras, creando un pequeño hueco. Trabajaba en la oscuridad antes del amanecer, mientras todos dormían. Su corazón latía con una mezcla de terror y esperanza. Una noche de tormenta, cuando el ruido del viento y la lluvia cubría cualquier sonido, supo que era el momento. Se despidió en silencio de sus hermanos, besando la frente de cada uno mientras dormían. Les dejó una pequeña nota escrita en un trozo de papel de estraza, una nota que sabía que la mayoría no podría leer, pero que necesitaba dejar. Volveré por ustedes. El mundo no es malo, se los prometo. Con el corazón en la garganta, se deslizó al jardín, pasó por el hueco que había creado y sintió por primera vez en su vida la tierra de la calle bajo sus pies descalzos. Estaba libre, pero también completamente sola y aterrorizada. Corrió sin rumbo, guiada solo por el instinto de alejarse de la iglesia. Sus pies descalzos se lastimaron con las piedras del camino empedrado. El frío de la lluvia la calaba hasta los huesos. No sabía a dónde ir, a quién pedir ayuda. Todos en el pueblo eran seguidores de su padre. Finalmente, exhausta y al borde del colapso, vio una luz encendida en una pequeña casa en las afueras del pueblo. Era la casa de una anciana viuda conocida por ser un poco excéntrica y por no asistir a misa con regularidad, algo que el padre Ramiro a menudo criticaba desde el púlpito. Quizás por eso, Ana sintió que allí podría estar segura. Llamó a la puerta con sus últimas fuerzas. Cuando la anciana, doña Elvira, abrió la puerta, se encontró con una aparición. Una muchacha esquelética, empapada, con los ojos desorbitados por el pánico. Al principio, no la reconoció. La llevó adentro, la envolvió en una manta y le dio un té caliente. Ana temblaba tanto que apenas podía hablar. Pero cuando finalmente encontró su voz, las palabras que salieron de su boca helaron la sangre de la anciana. «Soy la hija del padre Ramiro», susurró. «Tengo 14 hermanos y hermanas.
Estamos encerrados en la casa. Doña Elvira, que siempre había desconfiado del sacerdote, escuchó la historia completa. El relato de Ana, entrecortado por el llanto y el temblor, duró horas. Habló de los nacimientos secretos, del hambre, de las enfermedades, de los versículos retorcidos, de la muerte de su hermanito. Era una historia tan monstruosa que parecía increíble. Pero la evidencia estaba allí, en el cuerpo y el terror de la joven. Doña Elvira supo que no podía ir a las autoridades locales. Ya habían fallado una vez. Esta vez, la denuncia tenía que venir de un lugar que no pudieran ignorar. A la mañana siguiente, antes de que el pueblo despertara, doña Elvira tomó a Ana y usó sus pocos ahorros para tomar el primer autobús que salía hacia la capital del estado, la ciudad de Puebla. El viaje de Ana y doña Elvira a la capital fue el comienzo del fin. No fueron a una estación de policía local. Doña Elvira, con una sabiduría nacida de la desconfianza, sabía que una historia tan explosiva necesitaba llegar a los oídos correctos, a alguien que no tuviera vínculos con el poder de Ramiro Valdés. Se dirigieron directamente a las oficinas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. La escena en la oficina de recepción fue caótica. Ana, que nunca había estado en una ciudad, estaba abrumada por el ruido, las luces y la cantidad de gente. Se aferraba a doña Elvira, temblando. La trabajadora social que las recibió, una mujer llamada Laura Quintana, escuchó su historia con el escepticismo inicial que dicta la experiencia. Había escuchado muchas historias extrañas. Pero mientras Ana hablaba, con una sinceridad cruda y aterradora, detallando nombres, edades y dolencias de sus hermanos, el escepticismo de Laura se transformó en horror. La historia era demasiado detallada, demasiado consistente para ser una invención. Laura Quintana activó inmediatamente el protocolo para casos de alto riesgo. Se puso en contacto con la Fiscalía General del Estado, solicitando una orden de cateo urgente para la casa parroquial de San Miguel Tzinacapán. La maquinaria legal y burocrática, a menudo lenta, se movió con una celeridad inusual, impulsada por la gravedad de la denuncia. 2 días después, un convoy de vehículos oficiales salió de Puebla en dirección a la sierra. No era solo la policía local. Era un equipo de la Policía Judicial Estatal, acompañado por varias trabajadoras sociales del DIF, un médico legista y psicólogos. Sabían que no se trataba de una simple redada. Era una operación de rescate. Llegaron a San Miguel Tzinacapán a media mañana. El convoy, con sus luces intermitentes apagadas para no alertar prematuramente, se detuvo a unas calles de la plaza principal. La gente del pueblo salió de sus casas, curiosa y alarmada. Nunca habían visto un despliegue así. El equipo se acercó a pie a la casa parroquial. El padre Ramiro estaba en la iglesia, preparándose para la misa del mediodía, cuando el comandante de la policía judicial, un hombre corpulento de rostro severo, entró en la sacristía para informarle que tenían una orden de cateo para su casa. Ramiro reaccionó con la misma arrogancia indignada que había usado con la enfermera Elena. Esto es un ultraje, una calumnia. ¿Quién se atreve a levantar falsos contra un hombre de Dios? El comandante, sin inmutarse, le mostró la orden firmada por un juez. Padre, tenemos una denuncia muy grave. Cooperar es su mejor opción. Ramiro, al ver que su autoridad no tenía efecto en estos hombres, palideció. Se dio cuenta de que el juego había terminado. La confrontación en la puerta de la casa fue tensa. Ofelia, demacrada y con la mirada perdida, se negó a abrir. Gritaba desde adentro que estaban cometiendo un sacrilegio.
Los policías no esperaron. Usaron un ariete para forzar la pesada puerta de madera. El sonido de la madera astillándose resonó en toda la plaza. Un sonido que simbolizaba la ruptura final del secreto. Lo que encontraron dentro superó sus peores expectativas. La planta baja estaba ordenada, casi pulcra, como un escenario preparado para el público. Pero un olor agrio y penetrante, una mezcla de humedad, enfermedad y suciedad, flotaba en el aire, emanando del piso de arriba. El equipo subió las escaleras con cautela. La primera puerta que abrieron daba a una habitación grande y oscura. Las ventanas estaban tapiadas con tablas de madera y trapos viejos. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, la escena que se reveló los dejó sin aliento. Acurrucados en un rincón, como animales asustados, había más de una docena de niños y jóvenes. Sus edades eran variadas, desde un niño pequeño que apenas caminaba hasta adolescentes. Estaban increíblemente delgados, con la piel de un blanco enfermizo. Sus ropas eran harapos. Algunos lloraban en silencio, otros miraban con ojos vacíos, sin comprender quiénes eran esos extraños que habían invadido su mundo. El silencio en la habitación era antinatural, pesado. Los oficiales y trabajadoras sociales, profesionales curtidos en ver lo peor de la humanidad, luchaban por contener sus emociones. Una trabajadora social se arrodilló lentamente, extendiendo una mano. «Hola», dijo con la voz más suave que pudo encontrar. «Estamos aquí para ayudarlos». Los niños retrocedieron aún más. El médico legista comenzó a hacer una evaluación visual rápida. Vio los signos evidentes de desnutrición severa. Observó a Samuel, el joven con una condición en el paladar, intentando ocultar su rostro. Vio a Lía, la niña que caminaba con dificultad, apoyada en la pared. Vio a Daniel, el niño con desafíos cognitivos, balanceándose suavemente en su propio mundo. Cada uno era un testimonio vivo de años de daño y descuido. El padre Ramiro y Ofelia fueron arrestados en el acto. Ramiro no mostró remordimiento. Mientras le ponían las esposas, seguía gritando que eran mártires, que el mundo no entendía el plan de Dios, que esos eran sus hijos, su linaje sagrado. Ofelia, por otro lado, se derrumbó por completo. Cayó al suelo en un estado catatónico, susurrando frases incoherentes. Era la imagen de una mente finalmente rota. Sacar a los niños de la casa fue una operación delicada. Estaban aterrorizados del mundo exterior. La luz del sol les lastimaba los ojos. El sonido del tráfico y las voces de la multitud que se había congregado en la plaza los hacía temblar. Los envolvieron en mantas y los llevaron uno por uno a las ambulancias que esperaban. Para ellos, no era un rescate. Era un secuestro. Estaban siendo arrancados del único universo que habían conocido. Los testimonios de los policías que participaron en la redada, filtrados más tarde a la prensa, pintaban un cuadro desolador. Un oficial veterano declaró: «He visto escenas de crimen horribles, pero nunca había sentido algo así. No era la violencia de la sangre, era la violencia del silencio, del tiempo detenido. Era como abrir una tumba y encontrar gente viva adentro». El impacto en San Miguel Tzinacapán fue cataclísmico. La comunidad pasó de la incredulidad al horror y finalmente a una profunda vergüenza colectiva. El hombre que habían venerado como un santo era un monstruo. La hermana que habían compadecido era su cómplice. Y ellos, con su silencio y su respeto ciego, habían permitido que el horror floreciera justo al lado de su iglesia. La casa parroquial
Antes un símbolo de fe, se convirtió de la noche a la mañana en un monumento a la atrocidad, un lugar maldito en el corazón del pueblo. Las consecuencias del descubrimiento se desplegaron como una onda expansiva, afectando a cada persona involucrada y a la comunidad en su conjunto. El destino de los 14 niños rescatados fue la prioridad inmediata. Fueron trasladados a un albergue especializado del DIF en la ciudad de Puebla. Lo que siguió fue un largo y doloroso proceso de evaluación médica y psicológica. Los diagnósticos confirmaron los peores temores: desnutrición crónica, raquitismo, anemia severa, problemas dentales generalizados y una variedad de condiciones congénitas, producto de la endogamia. Samuel requirió múltiples cirugías para reconstruir su paladar. Lía fue sometida a una operación de cadera y a meses de fisioterapia para poder caminar sin dolor. Daniel y otros 2 hermanos fueron diagnosticados con discapacidades intelectuales de diversos grados. Pero sus heridas más profundas no eran físicas. Psicológicamente, estaban devastados. No tenían concepto de la sociedad. El ruido de un automóvil los hacía entrar en pánico. No sabían usar cubiertos, no entendían qué era un semáforo, nunca habían visto la televisión. Su primera visita a un supermercado, narrada por una de sus cuidadoras, fue un evento traumático y maravilloso a la vez. Se maravillaron con la cantidad de colores y formas, pero el bullicio de la gente los aterrorizó. Tuvieron que aprender las normas sociales más básicas desde cero, como niños pequeños en cuerpos de adolescentes y jóvenes. Ana, aunque separada del grupo inicial por ser mayor de edad, se convirtió en una figura clave en su recuperación. Actuó como un puente entre el mundo que habían dejado atrás y el nuevo en el que se encontraban. Su presencia era el único ancla de familiaridad que tenían. El proceso judicial contra Ramiro y Ofelia capturó la atención de todo el país. El juicio fue un espectáculo mediático. La fiscalía presentó un caso abrumador, con el testimonio de Ana como pieza central, respaldado por las pruebas médicas de los niños y las declaraciones del equipo de rescate. La defensa de Ramiro fue tan delirante como sus crímenes. Su abogado intentó argumentar que sufría de un trastorno mesiánico, pero el propio Ramiro saboteó esa estrategia. En el estrado, con una arrogancia inquebrantable, defendió sus acciones. Citó la Biblia, habló de su misión divina y describió a su familia como una comunidad santa. No mostró ni una pizca de arrepentimiento. Solo ira hacia un mundo que no podía comprender su grandeza. Su testimonio selló su destino. Ofelia, por su parte, fue una figura trágica y compleja. Su defensa argumentó el síndrome de la mujer maltratada y una manipulación psicológica extrema, presentándola más como una víctima que como una perpetradora. Sin embargo, la fiscalía argumentó que, si bien era una víctima, también había sido una cómplice activa en el encierro y negligencia de sus propios hijos durante décadas. La sentencia fue contundente. Ramiro Valdés fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo privación ilegal de la libertad, abuso y corrupción de menores, y fue sentenciado a una pena de prisión que, dada su edad, equivalía a una cadena perpetua. Ofelia recibió una sentencia menor, reconociendo su doble papel de víctima y cómplice, y fue enviada a una prisión con instalaciones psiquiátricas. La reacción pública fue de indignación masiva, no solo contra Ramiro, sino también contra la Iglesia Católica por haber permitido que un hombre así tuviera tanto poder sin supervisión. El escándalo forzó a la diócesis de Puebla a emitir comunicados, a disculparse y a revisar sus protocolos.
aunque para muchos fue una reacción tardía e insuficiente. El impacto en el pueblo de San Miguel Tzinacapán fue profundo y duradero. La comunidad quedó fracturada. Algunos sentían una culpa inmensa por su ceguera. Otros, una pequeña minoría, se negaron a creer la verdad, aferrándose a la imagen del Padrecito y acusando a los medios de una conspiración. La casa parroquial fue cerrada y excomulgada. Permaneció vacía durante años, una cáscara hueca en el centro del pueblo. Los niños jugaban a ver quién se atrevía a tocar su puerta. Y las leyendas sobre los fantasmas de los niños que sufrieron dentro comenzaron a circular. Se convirtió en un lugar de memoria oscura, un recordatorio físico de la tragedia. Años después, el legado de esta historia sigue vivo. Los niños Valdés, ahora adultos, han seguido caminos diferentes. Algunos han logrado integrarse en la sociedad, formando sus propias familias y rompiendo el ciclo de abuso. Otros todavía luchan con las cicatrices físicas y emocionales de su infancia. Ana se convirtió en una defensora de los derechos de los niños, usando su terrible experiencia para dar voz a otros. La historia del sacerdote incestuoso de Puebla no es solo un cuento de terror aislado. Es una advertencia universal y atemporal. Nos enseña sobre los peligros del poder absoluto y sin control, especialmente cuando se viste con el manto de la divinidad. Nos muestra cómo el aislamiento y el secreto son el caldo de cultivo perfecto para la atrocidad. Pero, sobre todo, es un espejo brutal de nuestra propia responsabilidad colectiva. El horror de la casa Valdés no prosperó únicamente por la maldad de un hombre, sino que fue protegido por el silencio de muchos. El miedo a hablar, la comodidad de no involucrarse, el respeto ciego a la autoridad. Todos fueron ladrillos en el muro de esa prisión. Cada vez que ignoramos una señal de alerta, cada vez que decidimos que no es nuestro problema, corremos el riesgo de convertirnos en cómplices pasivos del sufrimiento ajeno. La historia de San Miguel Tzinacapán nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas casas con ventanas cerradas hay en nuestras propias comunidades? ¿A cuántos susurros hacemos oídos sordos? La protección de los vulnerables no es solo tarea de las autoridades. Es un deber humano fundamental que nos concierne a todos. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la realidad mexicana. Casos como este nos recuerdan que la indiferencia puede ser tan destructiva como la maldad misma. Si crees en la importancia de contar estas historias para generar conciencia y cambio, únete a nuestra misión. Suscríbete, comparte este video y sé parte de la comunidad de Realidad México. Porque solo mirando de frente a la oscuridad podemos empezar a disiparla. Soy Padre del Valle. Hasta la próxima. Hasta la